dieron a conocer porque esto es el panorama general. Pero por primera vez, Mónica, el INE entregó los datos que muestran la primera radiografía de los trabajadores a través de plataformas digitales. ¿Y qué nos dice? Son estadísticas experimentales, todavía hay que aclarar ese punto, pero... No es chica la muestra, ¿eh? No. De hecho, da datos bien reveladores porque son 205.000 personas que están ocupadas en estos empleos que no solo implica un empleo a través, por ejemplo, de una aplicación, sino también a través de un sitio web. Y esto, para que quede de manera más gráfica, implica que una persona, por ejemplo, puede desempeñarse a través de Uber, de Pedidos Ya, estas plataformas, ¿cierto?, que son aplicaciones propiamente tal, pero también puede hacerlo a través de páginas web como Instagram o también como el marketplace de Facebook. Ahí entonces esto también cae dentro de la categoría de trabajadores de plataformas digitales. Y claro, destacando todo lo positivo que es las nuevas fuentes laborales, la importancia más de estas plataformas digitales, también hay un espacio importante ahí de fiscalización para las autoridades respecto de la calidad del empleo, las condiciones, las horas de desconexión, o cuando algunas aplicaciones, no todas se comportan de la misma manera, le ponen ciertas condiciones, por ejemplo, exigirles que tienen que comprarse ellos, por ejemplo, la mochila. Eso lo hacen varias aplicaciones, que esa mochila que vemos siempre, la tienen que comprar muchas veces los trabajadores, y uno podría pensar, eso no debiera ser algo que les proveyera el empleador. Bueno, por eso te digo que hay harto espacio también para ver en qué condiciones están trabajando esos chilenos y chilenas. Y esa es precisamente la preocupación que tienen los expertos, porque, como ya decíamos, estos trabajadores pueden calificar, de hecho están contabilizados una parte de ellos en empleos formales, pero además se enfrentan a este escenario de que no tienen un empleador directo, por lo tanto ahí no tienen a quién recurrir en caso de que lo necesitan, pero al mismo tiempo enfrentan flexibilidades horarias y con ganancias que les dejan, ahí lo vamos a ver en la nota, buenas ganancias, ¿cierto? Entonces, quiero invitarte, Mónica, a que revisemos el informe que preparamos con el equipo de Economía, analizando en detalle esta primera radiografía de los trabajadores de plataformas digitales. Yo vengo trabajando en la aplicación desde Colombia. Se puede vivir por lo menos yo tengo varias aplicaciones, pero la que más me da es Rappi. Me deja flexibilidad, sí me deja buenas ganancias y mejor que cualquier otro trabajo. Yo salgo a trabajar a las 9 de la mañana, luego descanso al mediodía para almorzar y buscar a mi hija al colegio, y después a las 4 vuelvo a descansar hasta las 6, 7. Clever es una de las 205.741 personas que trabajan a través de una plataforma digital. Un fenómeno que por primera vez es medido en el boletín del desempleo del INE, aunque todavía son estadísticas experimentales. Nos hace sentido respecto del porcentaje en la ocupación total a nivel nacional y lo que se esperaba de este crecimiento, ¿cierto? Y el impacto que ha tenido en el mercado laboral a propósito también de las restricciones de movilidad de la pandemia. Los datos dan cuenta que estos trabajadores representan el 2,3% de la población ocupada y que del total el 15,3% corresponde a población extranjera. A su vez, los hombres siguen predominando con el 52,8%, mientras que las mujeres son poco más del 47%. Hay que considerar que lo que justamente permiten estas plataformas es que logra obtener una inserción laboral rápida. Es cierto que son más hombres, pero hay que considerar que en el empleo global la presencia femenina también es menor. Este tipo de empleos ha tenido un salto desde que empezó la pandemia. En el trimestre enero-marzo de 2020 eran 90.000 personas trabajando en plataformas o aplicaciones y 5 meses después eran 133.000. De ahí en más, el aumento fue sostenido y alcanzó el pic entre noviembre y enero de 2021, cuando llegó a 209.000 personas. Los analistas concuerdan en que este fenómeno puede tener dos lecturas. Por una parte, la flexibilidad que ofrecen estas plataformas tanto para insertarse como para las horas que se destinan a ellas, pero por otro, la precariedad que se da no solo por la falta de cotizaciones, sino también, en algunos casos, por la ausencia de instalaciones básicas, como por ejemplo un baño. Los empleos de este estilo, en particular de aplicaciones digitales, ¿cierto?, tienen esa característica que permiten cuándo y cuánto trabajar las personas. La normativa se ha actualizado de forma mucho más lenta que lo que se ha transformado el mercado laboral en este sentido. El riesgo mismo en el trabajo, pensá en los delivery, están con un montón de riesgo con las bicicletas o con las
bicicletas transformadas a motos, digamos. El trabajo a través de plataformas digitales está compuesto por comercio, donde destacan las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, mismas que usa la industria manufacturera. Y también por transporte y almacenamiento, donde predominan Uber, Didi e InDriver. Todas las demás están agrupadas en otros. Los modelos de negocio y las nuevas aplicaciones que se están creando están entregando una buena fuente laboral con flexibilidad, que es lo que las personas y trabajadores están exigiendo, por lo que es muy importante que estas no se rigidicen. El boletín, además, mostró que si bien la tasa de desempleo cayó nuevamente ubicándose en 7,8%, la creación de puestos se estancó. Si el trimestre pasado se produjeron 63.000 empleos, en este fueron casi 4.000. La destrucción ha empezado a aumentar y eso es importante porque después de este proceso de creación muy fuerte de empleo después de la pandemia, hoy día ya las empresas están viendo, demanda de productos versus su demanda de trabajo. Si miramos al peor punto de la pandemia, se recobraron el 100% de los empleos perdidos. Sin embargo, tomando el aumento de la fuerza de trabajo, todavía quedan 225.000 puestos por recuperar. Esos puestos por recuperar que hablábamos ahí en el informe, Mónica, responden a que ha ido aumentando la fuerza de trabajo. Entonces, uno de los puntos que se ha destacado hoy día era que si nos comparamos con el peor momento de la pandemia, que es por ahí por julio de 2020, efectivamente se recuperaron el 100% de esos puestos perdidos, pero la población ha ido aumentando y entonces en esas proyecciones, si quisiéramos recuperar la tasa de ocupación, no los puestos que faltan, nos faltan entonces deberíamos crear cerca de 500.000 empleos. Y cuando no se están creando más empleos, obviamente doble preocupación y con un foco además, obviamente que siempre hay que poner en las mujeres. Las mujeres retrocedimos 10 años en la pandemia. En el peor momento de la pandemia retrocedimos 10 años en inserción del mercado laboral cuando ya estábamos por debajo del promedio de América Latina. No estamos comparando con la OCDE. En Chile la inserción de la mujer en el mercado laboral está por debajo del promedio de América Latina. Y es algo que se sigue reflejando porque, mira, lo tengo acá, te voy a decir el dato exacto. La tasa de desocupación femenina alcanzó 8,4% en este trimestre versus un 7,4% que es la de los hombres. Así que ahí los hombres siguen predominando en estos trabajos de plataformas digitales y en general en el mercado laboral por problemas que sabemos están asociados a factores estructurales, ¿cierto? Que las mujeres están asociadas a los cuidados y ahí entonces una tarea bien importante que tiene la economía en su conjunto, no solo por supuesto el gobierno de ir fomentando la creación de trabajos, pero importante, trabajos formales. Exacto, o sea, de calidad finalmente. De calidad. Muchas gracias, Belén.